Presentando desde el panel intergubernamental de cambio climático. Cuando decimos que hay que reducir las emisiones del orden de un 3% anual, no es solamente para llegar a un horizonte que sea del 2050 con cero carbono, es porque todas las emisiones que superen eso anualmente se irán acumulando e irán agravando las consecuencias del cambio climático. Que en España, cuando hablamos de 2 grados de temperatura más o menos, hay una regla que es el doble en España. 2 grados de temperatura media global se suelen transponer, dependiendo del territorio, porque hay efectos locales, en unos 4 grados centígrados. Lo que es realista hoy por hoy y el único futuro posible es afrontar esto. Un horizonte por encima de los 2 grados, en el caso de España, conllevaría que más de 2/3 de la península sean desierto. Independientemente de medidas que podamos tomar, como puede ser reforestación, como pueden ser otras series de medidas, tanto de obras duras como de obras blandas. Es decir, y eso lo dice la ciencia, no lo dice Ecologistas en Acción. Bueno, por otro lado, preguntaban sobre el catálogo de infracciones al medio ambiente. Sí, obvio. O sea, además, no podemos olvidar que cuando hablamos del discurso del cambio climático, el discurso que estamos abordando es el discurso de los derechos humanos. El cambio climático, la defensa del medio ambiente, no lo defendemos solamente porque nos parezca muy bien salir a la montaña y darnos un paseo, sino porque tiene mucho que ver con el capítulo, si mal no recuerdo, con el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que todo individuo tiene derecho a vivir la vida en condiciones de dignidad. Y eso es el debate que tenemos con cambio climático. Y yo entiendo que en la perspectiva que tenemos hoy y con visiones que muchas veces recorren pocos años, parezca que al final en una balanza lo que se pondera es no ser ambiciosos, en el sentido de que evidentemente hay muchas cuestiones que tenemos que abordar para, si queremos tener lo que han llamado un mundo resiliente, que no nada más que un mundo que sea capaz de adaptarse al cambio climático. Y eso es lo que estamos discutiendo en estos momentos. Por tanto, en el catálogo de infracciones, que era lo que iba, evidentemente sí, hay que abordarlo, y hay que abordarlo con toda la contundencia que tenga, con el principio del que quien contamina paga, y que hay errores y omisiones que son más graves que delitos que cuestiones económicas. En cuanto al rendimiento de cuentas, sí, y no cada 5 años, cada 3. En cuanto a los proyectos de captura y almacenamiento de carbono, solo repito el dato: el NER 300, que es el programa de las naciones, el programa europeo para precisamente toda esta serie de proyectos, no tiene un solo proyecto de la actualidad. En los años 90 había unos 1000 proyectos puestos sobre la mesa y conforme han pasado los años han ido cayendo. El proyecto más exitoso fue White Rose, que era una central que lo que era captar emisiones y almacenarlas. Y ha cerrado hace pocos meses por inviable económicamente. O sea, es evidente que el almacenamiento y la captura de carbono, así como otras falsas soluciones que se han dado, y una de ellas es la energía nuclear, y eso lo quiero señalar, no funcionan, y sobre todo es que no podemos hipotecar de cara al futuro, seguir metiendo dinero en esa serie de proyectos cuando ya sabemos que no hay alternativas. ¿Que en 10 años vienen? Pues bueno, será el momento de legislarlo, pero tal y como está hoy, documentos como las Naciones Unidas, como el Fondo Verde para el Clima, dan mayor legitimidad a proyectos de captura y almacenamiento de carbono que a cuestiones como, por ejemplo, el cinturón de vegetación que se está construyendo en África, reconociendo partidas propias y siendo la única tecnología que está reconocida sin que exista un respaldo científico en ese sentido, o sin que exista un solo proyecto viable hoy por hoy a eso. La bola de cristal no me la ha traído, no sé lo que va a ser posible en el futuro, pero todo parece indicar que es muy difícil porque han caído más de 1000 proyectos desde los años 90. En cuanto a la ciencia, bueno, he oído a alguien mencionar que Cristina Figueres va a venir, y Cristina Figueres hace 3 días ha mandado un comunicado de prensa súper crítico diciendo con que se nos acaba la cantidad de carbono que podemos quemar. La ciencia, no Javier, la ciencia indica que si queremos que los no sobrepasar los 2 grados centígrados, debemos de dejar el 80% de los combustibles fósiles bajo el suelo. Como legisladores, que es su ocupación,
tienen que dar respuesta a ello y tendrán que poner sobre la mesa qué medidas legislativas consiguen que solo explotemos el 20% de los combustibles. Y aquí la pregunta fundamental es, ¿quién va a determinar el grado de la ambición? ¿Lo va a determinar la ciencia y lo que está indicando el IPCC o lo va a determinar la compatibilidad que puede tener con un determinado sistema económico concreto? Porque si seguimos supeditando y seguimos viendo que cualquier excusa para evitar el cierre de las centrales, por ejemplo, de carbón, es un tema económico, o perdón, un tema laboral en este caso, quizá estemos relativizando a temas laborales, que no implica que dejemos a esa población en una situación de precariedad, obvio que no, pero tampoco implica que el desarrollo alternativo de esas zonas tenga que pasar obligatoriamente por seguir un modelo económico que ya sabemos que incide en lo que no debemos de hacer. Y bueno, ¿me dejaré alguna pregunta fijo? Sí, el tema de la biomasa. Y además lo uno con el tema de, por ejemplo, el carbón. Tenemos un problema grave que también es un problema climático, que es el éxodo rural y el abandono de los municipios que se ha producido en las últimas décadas. Y eso sí que es un problema ambiental gordo. El abandono, por ejemplo, de la ganadería transhumante, que es uno de los factores claves para entender la biodiversidad presente en España. Pero cualquier medio. Yo vengo a un medio rural y yo he visto progresivamente como el futuro que había en el medio rural era nulo. Y precisamente atacar y poner los pilares sobre la agroecología y sobre esos valores que nos permiten hacer frente al cambio climático es un factor clave. La biomasa puede jugar un papel, pero debemos de tener cuidado con ese papel. Ese papel va a estar muy relegado a cuestiones de otros aprovechamientos. Evidentemente, la biomasa puede ser una solución, por ejemplo, en el momento en el que se base las extracciones manuales tradicionales que ha habido en la sierra. Pero no será una alternativa viable a nivel climático si lo que hacemos es cortar todos los árboles de un territorio y convertirlos en pellet. No es solamente un problema de si una tecnología sí o una tecnología no es. El problema del cambio climático es sobre todo un problema de escala. Si no entendemos que necesitamos hacer ese cambio de escala que ponga en el centro el respeto a los límites del planetario, podremos seguir viviendo una serie de décadas creyendo que podemos seguir con el ritmo con los negocios tal y como están. Pero la verdad, y lo que indica la ciencia, no lo que indico yo, lo que indica la ciencia es que de seguir con la tendencia de emisiones tal y como hoy las tenemos, nos vamos a condenar a un calentamiento global catastrófico o de terribles consecuencias. Y hay uno con el Acuerdo de París. Una de las mayores críticas que hacemos al Acuerdo de París es precisamente eso. Mientras el protocolo de Kioto dividía o planteaba qué reducciones de gases de efecto invernadero tenía que hacer cada país al hilo de la ciencia, lo que hace el Protocolo de París es cambiar completamente esa filosofía, hacer un proyecto tan general y tan abierto que cada país puede presentar los compromisos que considere. La realidad es que una vez sumado todos los compromisos de los países y lo que dicen las propias Naciones Unidas, nos condenan a un calentamiento global por encima de 3,2 grados de temperatura. Y eso es una temeridad a nivel ambiental porque, por ejemplo, el IPCC ya ha afirmado y ya demuestra claramente cómo existen lo que denominamos círculos de retroalimentación que a través del incremento de la temperatura global, por ejemplo, ecosistemas como la tundra o como los mares helados, liberarían cantidades adicionales de gases metano y gases de efecto invernadero que el ser humano no sería capaz de controlar, propulsando un calentamiento global muchísimo mayor. Y ya para finalizar, repito, entiendo que el reto que se plantea ante la mesa es un reto muy gordo, que aquí hay muchas sensibilidades que controlar, que hay mucha gente con la que hablar, pero no podemos dejar de lado lo que está diciendo la ciencia. Y lo que dice la ciencia es que no estamos siendo lo suficientemente ambiciosos y que no podemos relegar la lucha contra el cambio climático hacia otra serie de factores y cuestiones, porque es la lucha fundamental que tendremos que abordar y la que determinará mi futuro, no el futuro de alguien de generaciones futuras, el mío. En 2050 yo tendré 65 años, la antigua edad de jubilación. En 2050 me debería de jubilar con un mundo en el que no se queme más combustibles fósiles. No estamos hablando de un horizonte lejano. Entonces,
como sociedad civil y como representante, en este caso, de Ecologistas en Acción, lo que les traslado es la imperiosa necesidad de ser valientes y arriesgados, porque el futuro determinará si las decisiones que tomamos hoy nos salvan o nos ponen en una situación de no retorno. Y muchas gracias a todos y todas. Pues muchas gracias, don Javier Andaluz, por su comparecencia y sus informaciones ante esta Comisión para el Cambio Climático. Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.